curso de trading desde cero. Hola mis amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estás? Espero que te la estés pasando excelentemente. Mi nombre es Mario Ramírez y como sabrás represento tu canal, Siguiente Bit, donde puedes encontrar temas de trading, inversiones en bolsa, temas de superación personal, generación de ingresos y muchos temas más que te ayudarán a ser una mejor versión de ti. Después de la presentación anterior continuamos. Después de estar un tiempo informándome e investigando a conciencia referente a temas de trading y bolsa de valores, me encontré con lo siguiente. Nadie nace sabiendo de la bolsa de valores. En escuelas de economía no dan la materia de trading y mucho menos de bolsa de valores. A menos que realmente te adentres en el mercado y lleves un tiempo metido en él, sabrás qué es lo que está sucediendo en el mercado. El adentrarse en las inversiones en la bolsa requiere de estudio y habilidad para evitar pérdidas. Con ciertas confirmaciones e indicaciones tienes mayor probabilidad de saber lo que sucederá en el mercado. Sin embargo, solo Dios sabe lo que sucederá con el precio de una cotización. Hay en el mercado muchos que quieren hacer su agosto vendiéndote cursos muy caros que al final del día te van a dar lo mismo que si hicieras autoestudio. Sí, en definitiva, la experiencia de la gente y el seguimiento que te dan, eso no tiene precio. Aunque si no tienes esa cantidad de dinero para pagarte un curso, ¿por qué no mejor usar ese dinero para entrar en real al mercado cuando ya hayas hecho al menos un año en simulador? Y seas consistente, ya sea en intradía o para inversión en bolsa. Y pues dado que los videos en YouTube son dispersos, incluso llega un momento que terminas completamente infoxicado. Sí, completamente intoxicado por toda la información que ves. No tienen la calidad de información necesaria para aprender y no te indica el paso a paso para hacer trading o invertir en la bolsa. Voy a iniciar este curso completamente libre y gratuito porque la información así debe ser, libre. Los temas que veremos en este curso son requerimientos para hacer trading, instalando y personalizando la consola de NinjaTrader, diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental, preanálisis del mercado, trazando soportes y resistencias, trazando canales, detectando las tendencias, las velas japonesas, las formaciones chartistas, medias móviles, la gestión monetaria, todo sobre el stop loss. ¿Qué son los puntos, ticks y pips? Setup de trading ganador. Las 3 simples reglas de un trader exitoso. La evolución de un trader exitoso. Los mercados de futuros y el day trading. El diario de trading. Redactar el plan de trading. Cierre curso de trading desde cero. 1. Iniciemos con las características de la computadora laptop. Las características más recomendables de las computadoras son sistema operativo a partir de Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Procesador desde Core i5, es muy importante. RAM desde 4 GB a 8 GB. Obviamente la de 8 es mucho mejor. La resolución de pantalla mínimo 1024x768. Antivirus para protección adicional para proteger de pérdida de información. Se le requiere montar algún software adicional con esas características que tiene la computadora, bueno, debería estar soportado. El enlace de internet debe ser de alta velocidad, desde 20 megas tipo ADSL o por fibra óptica está bien y es muy recomendable. Este enlace no necesariamente debe ser un enlace tipo simétrico, misma velocidad de subida, misma velocidad de bajada, ya que es mucho más caro que el enlace asimétrico normal. El UPS es necesario también si vives en alguna zona problemática de energía eléctrica. Es recomendable que compres un UPS, ya que si por alguna razón al momento de tener abierta alguna posición y se va la luz, tengas la capacidad de reaccionar y cerrar tu posición, o al menos con ese tiempo que te da el UPS te permita hacer tu sesión de trading de forma normal. Recuerda que si tu acceso a internet es tipo ADSL, también debes de conectar ese módem a tu UPS. No está de más que hagas alguna sesión de prueba donde valides que puedas entrar y salir de tu sesión de forma normal sin sufrir pérdidas de conexión por falta de energía eléctrica. Este UPS que compres lo debes probar de forma trimestral, que opera de forma normal para evitar
alguna sorpresa al momento de estar operando. Si vas a hacer trading intradía, es de suma importancia tu conexión a internet, ya que es la que te dará acceso al mercado para que puedas hacer trading. En el caso de inversión en la bolsa no es de suma importancia ese factor, ya que esta inversión la puedes revisar de forma semanal y la consola de acceso en la mayoría de los casos de las que hablaremos es vía web o vía alguna app. Los componentes entonces a usar son PS, computadora personal o laptop, acceso a internet, preferentemente que te ofrezca acceso por fibra óptica, el broker es el que te dará acceso a los mercados para hacer el trading, el uso de Wi-Fi completamente prohibido al momento de hacer trading intradía, ya que el Wi-Fi te provee un retardo adicional a la conexión, por lo que solo se recomienda hacer el trading intradía conectado mediante una red cableada. En resumen, la capacidad de tu equipo sí tiene importancia al momento de hacer trading, ya que si tienes un equipo con poca memoria puedes llegar a presentar algún problema de procesamiento y rendimiento. Aunque los valores aquí son los recomendados, es mejor que si tienes un equipo con menor capacidad hagas pruebas de desempeño antes de entrar al mercado real. Instalando la consola para trading NinjaTrader 8. Vamos a iniciar instalando nuestra consola de trading. Existen muchas consolas de trading, sin embargo vamos a enfocarnos a NinjaTrader, que es uno de los más usados y recomendado por los traders. Muy sencillo, procedemos al sitio oficial de NinjaTrader. Si quieres registrarte está bien, puedes colocar tu correo electrónico o el correo electrónico que desees. Puede ser incluso uno falso si no quieres que te mande correos posteriormente. Te preguntas si deseas datos en real. Aquí lo que procede es darle no y te explico por qué no. Ya que si quieres datos en real te darán el servicio, pero esa cuenta de correo para recibir datos en real dura solamente 15 días. De esto solamente tienes 2 tiros, es decir, un mes de datos en real. A menos que tengas 12 cuentas de correo diferente, es como podrás tener los datos en real de forma anualizada, aún sin pagar algún centavo. En este capítulo te voy a enseñar cómo recibir los datos reales desfasados en tiempo, sí. Aunque sean desfasados, te van a servir para observar el comportamiento del mercado y poder practicar. Esos datos no son en línea, como te comento, pero son datos reales de minutos anteriores. Y en realidad lo importante por el momento es empezar a ver las gráficas y empezar a familiarizarte con la consola de NinjaTrader. Procedemos con la descarga y la instalación. La verdad es de que no tiene nada extraordinario. Seleccionamos NinjaTrader 8 y descargar. Te voy a mostrar cómo jalar los datos de días anteriores, así como de la fecha actual. Sin embargo, llega un momento en que se terminan los datos y la gráfica ya no avanzará porque ya no hay más datos. Los datos en real te los recomiendo un mes antes de que vayas a entrar a real, ya que se empataría con la fecha de cuando vas a dar de alta tu cuenta con el broker. Y aunque ya tengas tu cuenta con el broker, podrás continuar haciendo trading en simulador. Y ahí sí tendrás los datos completos sin necesidad de bajar los datos previos para practicar el trading. Lo que prosigue lo vamos a hacer solamente una vez y es la instalación. Aquí vamos a tener varios skins. Yo normalmente lo dejo en gris, me gusta más esa pantalla. Ya tenemos instalado en NinjaTrader, lo que sigue es abrir la consola. Dependiendo qué versión de sistema operativo tengas, puedes utilizar a 32 o a 64 bits. Yo como lo tengo a 64 bits, bueno, le doy doble clic aquí. He hecho pruebas con ambos y su desempeño es muy similar. Aunque si tienes un sistema operativo a 64, lo recomendable es que utilices una versión a 64. Por cierto, no me gusta mucho la versión en español, dado que la traducción no es la mejor. Algunas veces confunde más de lo que podría ayudar ver el NinjaTrader en la versión en español. Aquí le damos saltar
Esto lo vamos a hacer solamente una vez y es el de personalizar nuestra consola de NinjaTrader. Lo que prosigue aquí es darle Don't Show Again y cerrar para que no vuelva a abrir esta ayuda. Es importante guardar nuestro espacio de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a guardarlo. Vamos a darle New. Vamos a darle, en mi caso, MR. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y esto lo removemos para dejar únicamente el espacio de trabajo que tenemos. Esto es muy útil cuando operas con diferentes tipos de acciones, con futuros o con forex. Sin embargo, si solamente operas con uno solo, pues solamente puedes dejar uno solo, no hay ningún problema. Ya tenemos nuestro espacio de trabajo salvado. Lo que sigue es abrir un nuevo chart. Demos nuevo chart, que es donde veremos nuestros gráficos. Nos pregunta el instrumento, seleccionamos futuros, YM, que es el mini Dow Jones, donde vemos YM. Después del YM vemos el periodo y el año. Quizás cuando tú vayas a descargar o vayas a hacer esta configuración veas alguna otra fecha, está bien, no hay ningún problema. Seleccionamos YM. Ya lo tenemos seleccionado. Nos preguntan qué formato lo vamos a requerir. Vamos a ponerlo en Renko y con un valor de ladrillo de 5. En donde pide la cantidad de datos colocamos el valor de 3000 barras. Y por último el ancho de la barra o bar width en 3 y aplicar. Entonces seleccionamos aquí y lo ponemos en Renko. Nuestro tamaño de ladrillo debe ser 5. Aquí vamos a cargar 3000 barras y el ancho de la barra está bien en 3. Damos OK. Ok, ya tenemos nuestro chart. Ahora lo que sigue es descargar los datos de días anteriores y del actual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a Connections, seleccionamos Kinetic y se va a conectar. Ya nos aparece aquí en verde. Mire, vamos a volverlos a desconectar y aparece en gris. Vamos a darle conectar nuevamente. Y se puso en verde. Te recomiendo que descargues al principio a lo más 7 días máximo. Y para eso nos vamos a Tools, Import, Historical Data, Get Market Replay. Seleccionamos YM que habíamos seleccionado y nos vamos a fechas anteriores, al menos una semana. Seleccionamos el día 20 y descargar. Nos vamos así sucesivamente hasta la fecha actual. De agosto, tú selecciona de la fecha que tienes hoy día, que si estás haciendo este tutorial, ya tenemos los datos. Lo que sigue es ver los datos y como los vamos a ver, nos vamos nuevamente, cerramos aquí, vamos a Connections, le damos Disconnect, nuevamente le damos Connections y Playback Connection, y lo que vemos es de que nos aparece un player. Ahí le vamos a dar Play, seleccionamos las fechas, le podemos dar Play. Puedes hacer que la velocidad vaya más lento o más rápido. Lo puedes poner en máximo para ir a los últimos días y empezar a hacer tu trading. Es importante que te vayas familiarizando con los botones de compra y venta. Como podemos ver, no nos aparecen los botones de compra y venta. Vamos a configurar nuestro chart para que aparezcan. Le
Le damos botón derecho sobre el chart, propiedades, y Chart Trader lo ponemos en Chart Trader. Le damos a aplicar y de esa manera nos aparece nuestros botones de compra y venta. Es importante que te vayas familiarizando con estos botones que están en la esquina superior derecha, que es con la que vamos a hacer nuestro trading. Como puedes ver, del lado izquierdo está compra y del lado derecho está venta, y de ahí vemos lo que es Market, MKT o Market, Ask y Bid. El precio de compra o Bid es el precio al que los inversores están dispuestos a comprar. Es el mejor precio al que podremos vender. El precio de venta, Ask, es el precio al que los inversores están dispuestos a vender. Es el mejor precio al que podemos comprar. Los precios de oferta, Bid, y demanda, Ask, son los precios de compra más altos y el precio de venta más bajo en el mercado, lo que no significa que uno solo deba comprar y vender a estos precios. Dicho esto, uno puede comprar o vender al precio que lo desee, aunque lo haga a cualquier precio que no está sobre la oferta y la demanda, que suele ser mucho más difícil, ya que otros participantes del mercado normalmente están sobre el precio de compra venta presente. Vamos a subirle la velocidad para que vean el chart. Cuando una inversión realiza un pedido de compra o venta, existen dos opciones de ejecución fundamental: colocar la orden en el mercado o al límite. Las órdenes de mercado son transacciones destinadas a ejecutarse lo más rápido posible y al precio actual o de mercado. Por el contrario, una orden límite establece el precio máximo o precio mínimo al que está dispuesto uno a comprar o vender. Entonces vamos a darle botón derecho aquí y vamos a ver que podemos comprar al límite o vender al límite, o incluso comprar a mercado o vender a mercado. Una orden limitada, ofrece la ventaja de tener la seguridad de que el punto de entrada o salida del mercado es al menos tan bueno como el precio especificado. Las órdenes límite pueden ser de particular beneficio cuando se opera en una acción o algún otro activo que es negociado, altamente volátil y tiene un amplio margen de oferta y demanda. Al hacer una orden de límite, usted pone un tope a la cantidad que está dispuesto a pagar. Entonces tú puedes comprar aquí y decir, yo quiero comprar aquí, o quiero vender a este precio. Al final vemos otros dos botones que son Rep de reversa y Close, que son estos botones que se encuentran aquí. Close, que es el botón principal que nos cerrará la operación de forma manual ante alguna contingencia o problema. Para guardar nuestro chart tenemos que ir a la consola principal y irnos a Workspaces y salvar. Para cerrar el NinjaTrader solo bastará con darle clic en la X de la consola principal del NinjaTrader, ya que si cierras los charts y guardas tu sesión, perderás la configuración que tenías en los charts. Es decir, si yo le doy clic aquí y posteriormente guardo mi workspace, simplemente se va a guardar nada, y cuando vuelvas a abrir tu NinjaTrader no te va a abrir más nada. Entonces solo dale en la consola principal, solamente darle clic en la X para cerrar NinjaTrader. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cerrar. Me pregunta que si quiere guardar, que es como está ahorita, está bien, le damos sí y lo va a cerrar. Lo volvimos a abrir, nuevamente le damos a saltar y por definición nos abre nuestro chart que teníamos guardado. Si yo cerrara aquí, guardara mi workspace, lo que va a suceder es de que cuando vuelva a abrir únicamente me va a abrir esto. Muy bien, pues la tarea que te dejo es descargar e instalar el NinjaTrader, que utilices el playback, vayas al último día y empieces a hacer trading a partir de las 9 de la mañana y empieces a comprar, a vender, que le des clic en Buy Market, Close, luego Buy As y Close y posteriormente un Buy Bid, y veas la diferencia entre cada uno de ellos, ya que como verás en algunos casos te resta un tick
Te pido por favor hagas lo mismo para venta y para compra. También cuando hagas un trade le des clic en Rep y después de un rato le des Close. Nos compartas cómo te fue y qué experimentaste cuando tenías un trade abierto. El análisis técnico y el análisis fundamental. En este capítulo vamos a ver las principales diferencias y características entre el análisis técnico y el análisis fundamental, que en ambos casos es muy usado por los traders. Y a partir de aquí vamos a dar inicio tocando temas muy importantes como este, que le da sustento a posteriores capítulos. El análisis técnico se lleva a cabo en una operativa intradía y largo plazo, mientras que la operativa en el análisis fundamental es utilizada completamente para largo plazo e inversiones en bolsa de valores. El análisis bursátil en el análisis técnico se desarrolla mediante el uso de gráficas, así como de indicadores, no así en el caso del análisis fundamental, que son usados los datos de la empresa así como el del entorno económico. El horizonte de tiempo o tiempo a usar la herramienta, en el caso del análisis técnico, son usados de horas a días, así como para largo plazo, mientras que en el análisis fundamental solo es usado para largo plazo. Al final de todos estos datos analizados, lo que nos entrega el análisis técnico es el precio probable en un marco de tiempo temporal, mientras que en el análisis fundamental lo que nos entrega es el precio teórico de la acción. Como sabemos, nadie sabe qué es lo que va a suceder realmente con el precio o con el valor de la acción. Sin embargo, con el análisis técnico lo que se intenta es predecir el valor de la acción en un momento dado, mientras que el análisis fundamental lo que se intenta es indicar el precio objetivo de la acción. Las herramientas que se usan en el análisis técnico son el análisis de gráficos e indicadores, mientras que en el análisis fundamental se usan estados financieros, valor de los activos y el análisis del entorno económico. Y solo para reafirmar, el análisis técnico es usado para operativa intradía y largo plazo, y el análisis fundamental es usado únicamente para largo plazo. Los analistas de fundamental pueden llegar a tardar meses en tener un resultado, mientras que con el análisis técnico es sumamente sencillo ver el comportamiento del precio de la acción, con el cual es muy posible determinar con alta posibilidad qué sucederá con el precio de la acción. Y en resumen, el análisis fundamental parece bien fundamentado teóricamente, y muchos analistas en la actualidad lo utilizan. Sin embargo, no se ha concluido que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico bursátil a la hora de predecir el precio futuro de las acciones. En los siguientes capítulos vamos a continuar profundizando más en el análisis técnico, no así en temas de análisis fundamental, ya que para hacer trading intradía no es necesario tener este conocimiento. Preanálisis del mercado. En este capítulo vamos a ver los pasos a seguir antes de entrar al mercado. Como ya saben, para iniciar una carrera de 5 o 10 kilómetros o la distancia que a ustedes les guste, debe existir un preámbulo, es decir, no llegas a la salida y te arrancas corriendo sin un previo calentamiento, aunque sea de 5 o 10 minutos. O como cuando conoces a una chica, lo ideal es primero un cortejo, conocerse. No vas y le dices que quieres pasar a tercera base porque seguro si lo haces, lo que va a suceder es de que te va a soltar un buen golpe, o te va a dejar de hablar, o hasta una demanda te pueden meter. Asimismo sucede cuando vas a hacer trading. Empiezas con un calentamiento previo y la primera actividad es abrir tu archivo de Excel para registrar el día y la hora de entrada. Observas cuáles son los precios máximos y mínimos, así como precio de apertura. Valida las tendencias con alguna media. En mi caso utilizo una media exponencial de 200. Trazas tus soportes y resistencias y sobre todo los precios de días anteriores, ya que esos precios te dan referencia de soportes o resistencias anteriores.
Con eso estaríamos completo nuestro preanálisis. Ya que tienes esos puntos cubiertos, terminamos con el calentamiento y ahora sí, trazamos posibles canales, vemos si se están formando las diferentes formaciones para poder entrar. Y después de todo lo que hiciste, entras y el mercado te da la razón, ganarás. En caso contrario, utilizarás tu mejor amigo para evitar perder tu material para operar, que es tu capital. Ese amigo del cual te hago mención se llama Stop Loss. Si te fijas, en ningún momento estoy comentando el uso de 3 indicadores o un MACD, indicadores que de inicio para lo único que te sirven es para desviar tu atención y desenfocarnos de lo que realmente importa, que es el precio. Entonces lo que vas a hacer para hacer el preanálisis es 1. Abrir tu archivo de Excel y vas a registrar tu fecha y hora de entrada. En los montos donde dice automático, en realidad no hay que mover nada, ya que en automático va a poner en positivo si es ganancia, o si es negativo la pérdida me calcula en automático cuánto llevo ganado o perdido. Es para llevar una sumatoria de lo ganado o perdido en Excel. Una vez que hiciste tu registro en Excel, lo que sigue es revisar si ese día habrá en los mercados algo que haga que estos estén muy turbios, es decir, que no haya manera alguna de saber qué va a hacer el mercado. Ese dato lo puedes revisar en la siguiente página web, y lo que vas a hacer es revisar que en el periodo de tiempo que estarás metido en el mercado haciendo trading no tendrás alguna sorpresa mayor. 3. Traza tus soportes y resistencias, que son los que nos van a indicar con gran probabilidad hasta dónde puede llegar un impulso de precio alcista o bajista. 4. Observa los canales que se forman, de esta forma marcar posibles entradas. 5. Quise dejar al último lo mejor, que es la tendencia, y lo que te quiero decir es que fluyas como el agua, que no trates de remar contra la tendencia, fluye con la tendencia, que esta es la que te va a llevar a optimizar tu trading. Y como dice el refrán, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, y adaptando este refrán al trading es el que mejor se monta a la tendencia. En resumen, para entrar al mercado recuerda que lo tienes que enamorar antes de entrar en acción con el preanálisis. Trazando soportes y resistencias. Como recordarás del capítulo anterior, estamos en la fase de preanálisis de mercado. Te lo menciono nuevamente a modo de resumen y recordatorio. 1. Registro en Excel. 2. Ver noticias que pueden afectar tu trading. 3. Traza soportes y resistencias, incluyendo el del día anterior. 4. Trazar canales. 5. Detecta de tendencia. Entonces, entrando en el tema de este capítulo, trazar tus soportes y resistencias, que son los que nos van a indicar con mayor probabilidad hasta dónde puede llegar un impulso de precio alcista o bajista. Cabe aclarar que no son una bola de cristal, simplemente nos indican dónde hay mayor probabilidad de que el precio se detenga en una subida o bajada de precio. Pero quizás te preguntes qué son los soportes y resistencias. Bueno, sin tanta vuelta, un soporte es una línea horizontal que puede o no abarcar todo tu gráfico, donde los precios al venir a la baja rebotan y sube el precio, y en modo inverso, las resistencias cuando el precio va alcista es donde el precio rebota y este empieza a bajar. En estos puntos es importante ver el comportamiento del precio, dado que el comportamiento de los precios pasados siempre tienden a repetirse. Por eso es que muchos traders usan los soportes y resistencias para hacer su trading, ya que es una forma muy sencilla de observar cuál es el comportamiento y de esta forma tener mayor probabilidad de saber cómo se comportará el mercado. Y definitivamente la práctica hace al maestro. Esta frase es muy cierta. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a manejar, todos tus movimientos al momento del manejo los haces pensando si el espejeo derecho, que si espejear el izquierdo, cambio de velocidad, indicación de vuelta, y todo lo haces de forma pensante y terminas agotado y estresado. Sin embargo, un mes después de haber iniciado el manejo, ya tu mente asimiló todos los movimientos para el manejo, y ahora el coche que manejas se ha convertido prácticamente en una extremidad tuya. Ya no piensas que si el acelerador o el freno o el cambio de velocidad, simplemente arrancas el coche y listo, ya te estás moviendo. Asimismo sucede con el trading. Por tal, es importante que observes los gráficos día a día y que utilices la metodología que quieras utilizar, pero que seas constante con lo que haces, para de esta forma ser un trader consistente y consistente en ganancias. Para trazar tus soportes y resistencias tendrás que considerar los siguientes. Primero, los precios máximos del día y de días anteriores. Segundo, precios mínimos del día y de días anteriores. Tercero, precios de apertura. Cuarto, precio que no pudo superar
por al menos 2 veces. 5. Precios mínimos que no fue posible bajar por al menos 2 veces. Y de esta forma, trazando estos soportes y resistencias, tendremos mayor conocimiento de lo que puede llegar a suceder con el precio. Y solo como comentario, ponle mucho ojo a los precios con terminación en 0, porque por alguna razón el precio es mejor percibido por el ojo humano cuando termina en 0 que en 99 o algún otro número. Y bueno, aquí te muestro los pasos a seguir en vivo. 1. Precios máximos del día y de días anteriores. 2. Precios mínimos del día y de días anteriores. 3. Precios de apertura. 4. Precios que no pudo superar por al menos 2 veces. 5. Precios mínimos que no fue posible bajar por al menos 2 veces. En resumen, trazando los soportes y resistencias tendrás la capacidad de saber con mayor probabilidad hasta dónde puede llegar un impulso de un precio, alcista o bajista, lo cual con esa probabilidad tomar la decisión de entrar en compra, llamado en el argot de trading como largo, o en venta, que se llama corto. Y le llaman así porque el precio sube por las escaleras y baja por el ascensor, es decir, baja muy rápido. Aunque para poder tomar esa decisión faltaría aún tomar otros factores como la tendencia, las formaciones y el volumen, que veremos en posteriores capítulos. De tarea te pido de favor que vayas practicando trazando tus soportes y resistencias, así como lo vimos en este capítulo. En este capítulo vamos a ver los pasos a seguir para trazar los canales desde un punto de vista práctico. Como recordarás del capítulo 4, seguimos en la fase de calentamiento. Te los menciono nuevamente a modo de resumen. 1. Registro en Excel. 2. Ver noticias que pueden afectar tu trading. 3. Traza soportes y resistencias del día anterior. 4. Traza canales, que es este capítulo. Y 5. Detectando tendencias. Entonces, entrando en tema de trazar los canales, que son los que nos van a indicar con mayor probabilidad, además de los soportes y resistencias, hasta dónde puede llegar un impulso de precio alcista o bajista. Como lo he mencionado, así como los soportes y resistencias, los canales no son una bola de cristal, ya que el precio puede llegar a salir del canal en cualquier momento. Simplemente nos indica dónde hay una mayor probabilidad de que el precio se detenga en una subida o en una bajada de precio dentro de un canal. Pero iniciemos por el principio y te explicaré qué es un canal. Bueno, es muy sencillo. Un canal se trata de un par de líneas rectas que son paralelas. Estas pueden estar en posición horizontal o inclinadas. Estas líneas pueden coincidir con la tendencia en algunos casos, aunque algunas veces se crean microtendencias en sentido opuesto a la tendencia general. Dentro de dicho canal, los precios rebotan y se mantienen rebotando entre la línea superior y la línea inferior. Cuando es detectado dicho canal, es muy fácil hacer trading, ya que al llegar a uno de los puntos, sabes que tienes altas probabilidades de que el precio vaya al punto opuesto de la línea inferior o superior del canal. De esta forma, poder hacer entradas en corto o en largo dependiendo de la posición del precio. Y no me cansaré de mencionarlo, ya que si quieres ser un trader consistente, la práctica hace al maestro. Asimismo sucede con el trading. Por tal, es importante que observes los gráficos día a día y que utilices la metodología que quieras utilizar, pero bueno, que seas constante con lo que haces para de esta forma llegar a ser un trader consistente y consistente en ganancias. Para trazar tus canales tendrás que considerar lo siguiente: los precios máximos o mínimos que se tocan al menos en 2 puntos, de igual forma se traza una línea paralela entre esos 2 puntos. Lo que resta es trazar una línea paralela a la línea ya trazada, de igual forma que debe tocar también 2 puntos. Sencillo, ¿no? Este canal puede ser ascendente o hacia arriba, puede ser descendente o hacia abajo, o lateral, que son utilizados cuando los mercados se encuentran laterales. Y resumiendo, trazando los canales tendrás la capacidad de saber con mayor probabilidad hasta dónde puede llegar un impulso de un precio alcista o bajista, lo cual con esa probabilidad tomar la decisión de entrar en compra o en venta. Te dejo de tarea que vayas practicando y traces tus canales así como lo vimos. En este capítulo veremos los pasos a seguir para determinar las tendencias desde un punto de vista práctico,
Aprenderás a determinar en qué puntos de la tendencia tienes mayor probabilidad y en cuáles simplemente no entrar porque el mercado está muy turbio y no se ve claramente cuál es la tendencia. Como recordarás de capítulos anteriores, estamos por terminar la fase de preanálisis. Te lo menciono nuevamente a modo de resumen y recordatorio. 1. Registro de Excel. 2. Ver noticias que pueden afectar tu trading. 3. Traza soportes y resistencias. 4. Traza canales. 5. Detecta la tendencia. Entonces, entrando en tema de este capítulo, detectar la tendencia, que es la que nos va a indicar con mayor probabilidad, además de los soportes y resistencias y los canales, hacia dónde se puede dirigir el precio. Cabe aclarar nuevamente que la tendencia puede cambiar en cualquier momento, ya que puede ser afectada por noticias o eventos mundiales. Entonces la tendencia simplemente nos indica hacia dónde hay mayor probabilidad de que el precio se dirija, ya sea alcista, bajista o lateral. La tendencia tiene 3 estados y solo en 2 de ellos se puede hacer perfectamente trading, ya que nos indica hacia dónde se moverá el precio con gran probabilidad. Y estos son las tendencias alcistas y las tendencias bajistas, que en general se trata solamente del 30% de los movimientos del mercado. El otro 70% se trata de movimiento lateralizado. Y del movimiento lateralizado podemos encontrar también 3 tipos de movimientos. Movimiento en rango. Es muy fácil detectar porque es aquel que se mueve entre máximos y mínimos. Movimiento de consolidación es muy fácil también detectar porque el precio se mueve en un rango muy estrecho. Cuando el precio rompe esta zona de consolidación, tiende a romper con gran fuerza. Y por último, el movimiento de congestión. Y el precio en este rango no tiene una dirección clara. De los 3 movimientos lateralizados, en la única que se puede hacer trading cuando el precio se encuentra dentro del rango es el movimiento en rango. No así en el movimiento de consolidación y mucho menos en el movimiento de congestión, ya que no hay probabilidad de saber hacia dónde se dirige el precio. En el movimiento de consolidación no entrar, dado que la volatilidad es mínima. En este tipo de movimientos se puede entrar únicamente fuera de este rango, esperando al precio que salga de su madriguera para poder cazarlo. Para ver la tendencia, entonces, puedes observar el gráfico en un marco de tiempo, o ticks o barras superior, y ver hacia dónde se dirige el precio, que es lo ideal. O también puedes utilizar alguna media móvil de 200 que suaviza el movimiento del precio, mostrando el movimiento del precio cuando dicha media móvil sube, baja o se encuentra en un movimiento lateralizado. Aquí te dejo un trade donde se aprecia claramente una zona de congestión y el respectivo trade que rompe con fuerza de acuerdo a la tendencia que traía el precio. Y no me cansaré de mencionarlo, ya que si quieres ser un trader consistente a la práctica, hace al maestro. Asimismo sucede con el trading. Es importante que observes los gráficos día a día y que utilices la metodología que quieras utilizar, pero que seas constante con lo que haces, para de esta forma ser un trader consistente y consistente también en ganancia. En resumen, detectando la tendencia tendrás la capacidad de saber con mayor probabilidad hacia dónde se dirige el precio, ya sea alcista, bajista o lateralizado, lo cual con esa probabilidad tomar la decisión de entrar en compra, venta o simplemente esperar a que el precio salga de esa zona sin tendencia clara. Te dejo de tarea que vayas practicando y agregues a tu gráfico una EMA o EMA de 200, trazando las tendencias así como lo vimos en este video. El día de hoy vamos a explicar cómo se constituyen las velas japonesas, así como las formaciones de velas japonesas más usadas. También aprenderás a determinar en qué puntos de las formaciones tienen mayor probabilidad para entrar. Como recordarás de capítulos anteriores, en este momento ya terminamos de hacer todo el preámbulo y lo que sigue es ver qué es lo que va a hacer el precio, si subir o bajar, para poder tomar alguna posición de entrada. Mi trading normalmente no lo llevo a cabo con velas japonesas, yo la llevo a cabo mediante Renko, que es una variante de las velas japonesas, donde el bloque irá creciendo únicamente por el incremento de precio y no por movimientos temporales, los cuales nos da una mejor óptica de qué es lo que probablemente ocurra. Y te preguntarás, ¿por qué vamos a ver velas japonesas entonces? Vamos a tocar ese tema en este módulo, dado que las velas japonesas son como te presentan los gráficos en cualquier herramienta de trading, ya sea bolsa, forex, futuros. Y la verdad es de que no está de más aprender algo más para mejorar tu trading. Es importante saber que las formaciones de las diferentes velas se generan únicamente hasta que la vela está cerrada, no mientras se está formando. Los patrones de las velas japonesas no son el santo grial para hacer trading, ya que como cualquier otro indicador no es una bola de cristal que pueda ver el futuro. Sin embargo, te da una aproximación
de lo que puede llegar a suceder. Y por último, antes de entrar de lleno a las velas, es que las diferentes formaciones son siempre, y repito, siempre analizadas en base a la tendencia, así como en los puntos de soporte y resistencia que vimos en capítulos anteriores pasados. Las velas entonces están conformadas por 5 puntos importantes. Estos puntos son el precio de apertura, el precio de cierre, precio máximo, precio mínimo y el cuerpo. Y esto es exactamente lo mismo para velas bajistas: precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo y el cuerpo. En general, algunos traders configuran sus velas de color rojo o negras cuando son bajistas y color verde o blancas cuando son alcistas. En lo personal interpreto mejor cuando las veo de color verde o rojas, aunque cada quien le puede poner el color que así más le agrada. Veamos qué tan simple es cambiar el color de las velas. Solo un botón derecho sobre las velas y elegimos el color que así deseamos. Cuando la vela es alcista, esta se pinta de color verde; cuando es bajista, se pinta de color rojo, o como lo tengas configurado. Entonces, ahora que ya conoces qué y cómo es representada una vela, ahora veremos los patrones que se forman con las velas. Iniciamos con estrella fugaz. La estrella fugaz indica precios potenciales máximos y reversos. La vela estrella fugaz es más efectiva cuando se forma después de una serie de al menos 3 o más velas ascendentes consecutivas con altos máximos. A medida que el precio sube, los compradores se impacientan a la espera de un retroceso. Finalmente, el frenesí de una compra llega a su punto máximo cuando el último de los compradores inmediatos se lanza en un pánico impulsado por la codicia para marcar el máximo más alto de la serie de velas precedentes. La psicología de las estrellas fugaces. Los primeros compradores eventualmente comienzan a tomar ganancias y los vendedores en corto ingresan al stop, causando una caída inmediata del precio luego de alcanzar un nuevo máximo. La vela se cierra con una mecha o sombra, que es el menos del doble del tamaño del cuerpo. La mecha o sombra representan a los compradores que están debajo. A medida que la liquidez comienza a agotarse, la siguiente vela confirmará si se trata de una estrella fugaz o simplemente una vela de continuación. Confirmación de la estrella fugaz. La vela que se forma después de la estrella fugaz es la que confirma la vela estrella fugaz. La vela siguiente no debe hacer un alto más alto y luego proceder a cerrar debajo del cierre de la vela anterior. Esto representa a los compradores atrapados que rápidamente se dan cuenta de que pueden haber pagado en exceso por el puesto, ya que el precio deja de subir. Cuando la segunda vela se cierra más debajo de la vela anterior, baja. Indica que cada comprador de la vela de estrella fugaz está ahora bajo el agua. La tensión se acumula hasta que se abre la trampa. La avaricia se convierte en miedo a medida que la liquidez se vaporiza, lo que a su vez causa más ventas de pánico. Esto puede formar una nueva serie de velas que caen con mínimos más bajos, lo que representa un retroceso en los precios que podrían convertirse en una inversión de tendencia. Martillo Hammer. Un martillo es un patrón de precios en los gráficos de vela que se produce cuando hay un cambio de valor significativamente más bajo que su apertura, pero se concentra más tarde en el día para cerrar, ya sea por encima o cerca de su precio de apertura. Este patrón forma una vela en forma de martillo. En el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o mecha. Se produce un martillo después de que la seguridad ha disminuido, lo que posiblemente sugiere que el mercado está intentando determinar un fondo. La señal no significa que las inversiones alcistas hayan tomado el control total de un valor, sino que simplemente indiquen que los alcistas se están fortaleciendo. La psicología de los martillos. Los martillos indican una capitulación de los vendedores para formar un fondo acompañado por un aumento de precios, para indicar una inversión potencial en la dirección de precio. Los martillos son efectivos cuando están precedidos por al menos 3 o más velas bajistas consecutivas. Las velas descendentes están indicadas con colas bajas. Esto significa que los precios alcanzan un precio más bajo que el mínimo del periodo previo de la vela. Esto ilustra la continuación del miedo, la presión de venta por parte de los participantes que sienten el dolor de la caída de los precios. Finalmente, ese dolor se vuelve demasiado grande y obliga a los vendedores restantes a dejar sus posiciones en un frenesí final de ventas, indicando por el precio más bajo alcanzado, seguido de un rebote rápido del precio más bajo para cerrar la vela con un cuerpo pequeño. La cola debe ser al menos el doble del tamaño del cuerpo de la vela. Debe ser similar a una T mayúscula. Esto indica la posibilidad de una vela de martillo. La confirmación del martillo. La verdadera confirmación de la vela del martillo solo se puede hacer cuando la siguiente vela que sigue se cierre con un nivel más alto que la vela del martillo. Esto
confirma la capitulación de los vendedores, ya que los compradores han determinado que el precio es demasiado atractivo como para dejarlo pasar y comprar rápidamente el puesto. Cuando la vela está en curso, continúan formando niveles mínimos más altos de forma consecutiva. Indica que los compradores ahora están respaldando los retrocesos comprados. A medida que el precio aumenta, también puede hacer que los vendedores anteriores reconsideren y vuelvan a comprar. De hecho, los primeros compradores a menudo pueden estar compuestos por vendedores en descubierto, que deben comprar acciones para cubrir sus posiciones cortas y obtener ganancias. Cuando se forma una vela de martillo, a medida que el precio continúa recuperándose, también puede ocasionar que los vendedores en cortos tardíos revalúen sus posiciones cortas a medida que las ganancias anteriores se conviertan en pérdidas. Los martillos se pueden medir en cualquier marco de tiempo. Cuanto mayor sea el gráfico de marco de tiempo, más minucioso será la vela del martillo, debido a la mayor cantidad de participantes involucrados. Engulfen o envolvente. La primera barra tiene un pequeño cuerpo real y es seguida por la segunda barra bajista, con un cuerpo real rojo que engulle completamente el rango de la barra anterior. Uso práctico. Los analistas técnicos a menudo utilizan el patrón de velas engulfing como una oportunidad de venta cuando están en el contexto de otro patrón de gráficos, bajista como la tendencia. La primera barra tiene un pequeño cuerpo real y es seguido por una segunda barra alcista con un cuerpo real verde que engulle completamente el rango de la barra anterior. Su uso práctico. Los analistas técnicos a menudo utilizan el patrón de velas engulfing como una oportunidad de compra cuando están en el contexto de otro patrón de gráfico alcista como la tendencia. Estrella de la mañana o Morning Star. Una estrella de la mañana es un patrón de velas alcista que consta de 3 velas. La primera barra es una gran vela roja ubicada dentro de una tendencia bajista definida. La segunda barra es una vela de cuerpo pequeño que se cierra debajo de la primera barra roja, y la última barra es una gran vela verde que se abre sobre la vela central y se cierra cerca del centro del cuerpo de la primera barra. Se utiliza el patrón de velas Morningstar como una oportunidad de compra cuando están en el contexto de otro patrón de gráficos como un soporte. Estrella de la tarde o Evening Star. Una estrella de la tarde es un patrón de velas bajista que consta de 3 velas que muestran las siguientes características. La primera barra es una gran vela verde ubicada dentro de una tendencia alcista. La barra de en medio es una vela de cuerpo pequeño roja que se cierra sobre la primera barra alcista, y la última barra es una gran vela roja que se abre debajo de la vela de en medio y se cierra cerca del centro del cuerpo de la primera barra. Este patrón es utilizado como una indicación temprana de que la tendencia alcista está a punto de revertirse. Su uso práctico: a menudo se utiliza el patrón de las velas Evening Star como una oportunidad de venta cuando están en el contexto de otro patrón de gráfico como una resistencia. Soldado blanco o One White Soldier. El patrón de soldado blanco es una señal alcista. Este patrón muchas veces aparecerá en los gráficos de precios una vez que haya tenido lugar una clara tendencia bajista. La primera vela en el patrón es una vela roja. Eso se cierra cerca de su nivel bajo. La siguiente vela se abre por encima del cierre de la vela anterior. Su uso práctico: se debe esperar a que se exceda la altura de la vela verde antes de tomar una posición larga. Patrón de cuervo. El patrón de cuervo es una señal bajista. Este patrón a menudo aparecerá en los gráficos de precios una vez que haya existido una tendencia alcista clara. La primera vela en el patrón es una vela larga verde. Esto se cierra cerca de su altura. La siguiente vela se abre debajo de la vela anterior y se cierra cerca de los mínimos, que también está por debajo del mínimo del día anterior. Uso práctico: se debe esperar a que se supere el mínimo de la vela roja antes de tomar una posición corta. No me cansaré de mencionarlo, ya que si quieres ser un trader consistente, la práctica hace el maestro. Asimismo sucede con el trading portal. Es importante que observes los gráficos día a día y que utilices la metodología que quieras utilizar, pero que seas consistente con lo que haces, para de esta forma ser un trader consistente y obviamente consistente en ganancia. En resumen, detectando las diferentes formaciones de las velas, tendremos la capacidad de saber con mayor probabilidad hacia dónde se dirige el precio, alcista o bajista, lo cual con esa probabilidad tomar la decisión de entrar en compra o en venta. Te dejo de tarea que vayas practicando observando las diferentes formaciones que se llevan a cabo en las gráficas.
y ve identificando las diferentes formaciones y en base a eso indicar hacia dónde se va a dirigir el precio. En este capítulo te pido que pongas muchísima atención y de ser posible darle varias repasadas para que quede comprendido al 100%, ya que a partir de aquí podrás aplicar esta información a tu setup de trading directamente. El día de hoy aprenderás lo relacionado con las formaciones chartistas. Aprenderás a determinar en qué punto de las formaciones tienes mayor probabilidad de entrar y que tu entrada sea a tu favor, positiva. Las formaciones chartistas se dividen principalmente en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea de alcista a bajista o viceversa. Para todas las figuras hay que tener presente que cuando mayor sea su amplitud de precios y su duración, más importante pueden ser las consecuencias. Figuras de cambio de tendencia. Las formaciones que te permiten anticipar un cambio de tendencias presentan una serie de características comunes que hay que destacar. Para que exista una formación de vuelta es necesario que exista una tendencia anterior, es decir, si se está pintando una formación bajista, debe existir una tendencia previa alcista. El primer indicio de que puede estar cambiando una tendencia es la ruptura de una línea de tendencia de importancia. Cuanto mayor es una formación de cambio de tendencia, tanto en niveles de precios, en duración y en volumen de negociación, más importante será el movimiento contrario siguiente, por lo que el volumen por definición debe estar integrado en tu gráfico. Las figuras que se forman en los suelos tienen menor fluctuación de los precios. Las figuras que se forman en los techos tienen bastante volatilidad en los precios. Las formaciones de cambio más habituales son las siguientes. Doble techo. Se caracteriza por la existencia de dos máximos de similar valor, aunque se admiten mínimas variaciones. Cuando este hecho se produce inmediatamente después de una tendencia alcista, indica con mucha probabilidad que nos encontraremos ante un cambio de tendencia. Sus características: aparecen mercados alcistas, una vez que finaliza implica una fase de corrección a la baja. Es una de las figuras muy comunes. Es una figura con gran fiabilidad. En cuanto al volumen contratado durante la formación de la figura tendremos lo siguiente. Inicialmente y hasta el primer techo, el volumen aumenta al aumentar el precio, puesto que estamos en una situación alcista. Cuando nos dirigimos a la línea de valle, el volumen disminuye. Al acercarnos al segundo techo, el volumen se vuelve a incrementar, pero sin alcanzar las magnitudes vistas cuando nos acercábamos al primer techo. A continuación, y mientras descendemos hasta la línea de valle, el volumen vuelve a disminuir, pero se comporta de forma irregular. En el momento en que se cruza la línea de valle se produce un fuerte aumento en el volumen, que este modelo es muy utilizado en precio y volumen, que es prácticamente lo mismo que el método Wyckoff. El doble suelo es una figura de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, que se caracteriza por lo siguiente. Aparece en mercados bajistas. Una vez que finaliza implica un periodo de corrección alcista. Se trata de una figura muy común y a la vez altamente fiable. La figura está formada por dos mínimos que actúan como resistencias con un punto intermedio que los separa. Cuando con posterioridad el segundo mínimo se supera al punto que los separaba, se iniciará con una alta probabilidad un movimiento alcista de altura igual al techo intermedio. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura, podemos destacar lo siguiente. El volumen aumenta a medida que caen los precios, por encontrarnos dentro de una tendencia bajista. El volumen disminuye cuando se produce un alza en los precios hasta la línea de la cresta. Al volver a caer los precios para formar el segundo mínimo, el volumen sigue disminuyendo, dando el primer síntoma de que algo anómalo está pasando en la tendencia bajista. Cuando los precios cortan la línea de la cresta, se produce un aumento importante en el volumen, rompiendo a la alza el precio. Hombro, cabeza, hombro. Es una de las principales figuras de cambio de tendencia alcista a bajista. Es la figura más importante por la fiabilidad que ha demostrado a lo largo de los años de estudio y análisis chartistas, así como el método de Wyckoff, que le da una explicación lógica a estas formaciones. Esta figura se compone de tres máximos: el primero y el último llamados hombros y el del centro llamado cabeza, claramente más alto. Si unimos los dos mínimos que los separan los hombros de la cabeza, tendremos también la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista, en su defecto que sea horizontal, pero nunca con inclinación bajista. Cuando el precio cae por debajo de dicha línea, se desencanta la formación con un objetivo a la baja igual a la altura que le separa la línea de valle del máximo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura, tendremos lo siguiente. Puesto que venimos de una situación alcista, el volumen tiene que ir
ir aumentando a medida que los precios aumentan. Al descender por el precio del hombro del volumen disminuye. Al aumentar los precios el volumen aumenta, pero a un nivel inferior al alcanzado en el hombro izquierdo. Este es el primer síntoma de que algo anormal está pasando con la tendencia alcista. El volumen disminuye en el hombro derecho, es decir, es aún menor que el de la cabeza y el hombro izquierdo. Una vez rota la línea de valle se produce un importante aumento de volumen, pasando a tendencia bajista. Hombro, cabeza, hombro invertido. Se trata de una figura muy similar a la anterior, solo que en este caso la figura se forma en tendencia de mercado bajista. Se trata por lo tanto de una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista. Sin embargo, no se trata de una figura común. Si bien su fiabilidad, al igual que en hombro, cabeza, hombro normal, su fiabilidad es muy alta, la figura está compuesta por tres mínimos, el primero y el último, llamados hombros, a nivel parecido, y el del centro llamado cabeza, claramente más bajo. Si unimos los mínimos que separan los valles de la cabeza, tendremos la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente bajista u horizontal, pero nunca con inclinación claramente alcista. Cuando el precio sube por encima de la línea de valle, se desencanta la formación con un objetivo al alza igual a la altura que separa la línea del valle del mínimo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen de contratación durante su formación, tendremos las siguientes características. El volumen es descendente durante la formación de cada uno de los mínimos, teniendo el último hombro un volumen anormalmente bajo. En el aumento de la rotura de la línea del valle, el volumen crece, siendo también creciente hasta alcanzar el objetivo alcista. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección. Triángulo simétrico es una figura de consolidación, esto es, no produce cambios de la tendencia, sino que indica un descanso de la tendencia. Se trata de una figura común y de elevada fiabilidad. Se caracteriza por una evolución del precio del valor, en lo que los máximos van siendo cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos. Si venimos de una situación alcista y el corte se produce en la línea directriz bajista, entonces la figura es de consolidación alcista. Si el corte se produce en la línea directriz alcista, entonces la figura es de cambio de tendencia alcista a bajista. Pero para que un triángulo sea considerado como tal, se tienen que dar los siguientes requisitos. Para la formación del triángulo se necesitan como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. El corte tiene que producirse antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, siendo la longitud la distancia que hay desde el vértice hasta la proyección sobre la bisectriz del primer punto del contacto. En cuanto al comportamiento del volumen durante el periodo de contratación, se deberán dar las siguientes condiciones. A medida que los precios van formando el triángulo, el volumen de contratación tiene que ir disminuyendo. El volumen aumenta considerablemente si los precios cortan el triángulo por la línea directriz bajista, y menos volumen si lo cortan por la línea directriz alcista. La fijación del precio objetivo del valor, una vez roto el triángulo, lo realizaremos de la siguiente forma. Un corte alcista se traza desde el primer máximo una línea paralela a la línea directriz alcista, y es de esperar que los precios lleguen como mínimo hasta esta línea. Corte bajista se traza desde el primer mínimo una paralela a la línea directriz bajista, esperando que el precio llegue como mínimo a dicha línea. Triángulo ascendente. Se trata de una figura común y fiable, apareciendo en mercados alcistas en los que tan solo suponen un descanso dentro de la tendencia. Para asegurarnos de que estamos delante de un triángulo ascendente, tenemos que observar las siguientes consideraciones. Existencias de al menos 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. En cuanto a la evolución del volumen durante su formación, tendremos que observar lo siguiente. El volumen disminuye durante la formación del triángulo y el volumen aumenta en el momento del corte. En cuanto al momento del corte del triángulo, este se deberá producir antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, siendo el objetivo del precio de la acción se estima realizando una paralela desde el primer máximo de la directriz alcista, esperando que el precio del valor corte dicha línea. Triángulo descendente. Figura que normalmente es de consolidación de la tendencia bajista, aunque en ocasiones puede ser de cambio de tendencia bajista alcista. Al igual que el resto de los triángulos, es una figura muy habitual, a la que es altamente fiable. Al igual que el resto de los triángulos, se necesita como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos.
del mismo nivel. En lo que respecta al volumen, este tiene que ser descendente durante la formación de la figura, a la vez que sufre un importante incremento en el momento de ruptura de la línea. Al tratarse de una figura de formación de tendencia bajista, las señales de venta se producen en el momento del corte del triángulo, siempre que este se produzca antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo. En cuanto a la cotización objetivo, se consigue trazando desde el primer mínimo de contacto a una paralela a la directriz bajista del triángulo, esperando que los precios bajen como mínimo hasta esta paralela. Banderas. La figura es muy parecida a un canal, pero muy estrecho y corto. Este canal debe tener una tendencia contraria al sentido de la tendencia existente. Así, si la tendencia es alcista, la bandera tendrá una inclinación bajista. Esta figura suele aparecer después de una evolución del precio muy brusca, de tal modo que el precio descansa en la bandera durante un periodo de tiempo muy corto, para posteriormente evolucionar con similar ímpetu al que tenía inicialmente. Hemos de tener presente que se trata de una figura de baja fiabilidad, así como lo escuchaste, baja fiabilidad. Sin embargo, es importante mencionarla para que lo tomes en cuenta. En lo que respecta al precio objetivo, se espera que los precios suban al menos al mástil de la bandera, siendo esta la altura del primer máximo de contacto de la bandera. Si la tendencia dominante fuese bajista, la bandera resultante se formaría de un modo similar, solo que con una inclinación alcista. Rectángulo. Se trata de una figura de consolidación de tendencia, teniendo una alta fiabilidad, siendo una figura muy común. Durante su formación el precio se mueve entre soporte y resistencia, necesitando como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. En cuanto a la evolución del volumen, durante su formación disminuye mientras se está formando la figura y aumenta en el momento del corte. En lo que respecta al precio objetivo, una vez rota la formación, este se espera que alcance una línea paralela al rectángulo, separada de este por igual a la distancia, a la amplitud del rectángulo, distancia entre la línea de soporte y la resistencia. En resumen, las formaciones chartistas se dividen en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea alcista a bajista o viceversa. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección y se puede hacer trading perfectamente observando estas figuras. Las medias móviles son gráficas que se han formado en base a los datos anteriores, por lo cual se les considera un indicador atrasado. En estricta definición, una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear una serie de promedios. Así, la media móvil son una lista de valores en la cual uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Mediante estas medias móviles te puedes dar cuenta de cuál es la tendencia o en qué sentido se está llevando a cabo. Hay medias móviles de todos los colores y sabores. Hay medias móviles simples, ponderadas, medias móviles exponenciales o ponderadas exponencialmente, medias móviles triangulares, medias móviles ajustadas al volumen, medias móviles variables, medias móviles de series temporales, etc. Como tal, la formación y las gráficas que nos va presentando es información pasada, por lo tanto, si surge un cambio repetido en el precio, no tendremos forma de reaccionar de inmediato. Hay quienes hacen su trading basado en 1, 2 o 3 medias móviles. Hay quienes las usan como soportes o resistencias. Hay quienes al momento de un cruce de estas medias la toman como señal de entrada o salida. Las ventajas de estas medias móviles es que funcionan perfectamente en mercados tendenciales, no así cuando está el precio lateral. El principal problema práctico que plantea las medias móviles es elegir el periódico. En NinjaTrader lo que tienes que hacer es ir a tu gráfico, botón derecho, seleccionar Indicators y ahí vas a encontrar una serie de indicadores. Buscamos la EMA y la SMA. Como podrás observar, en mi gráfico solo tengo una media móvil exponencial o EMA de 200, color amarillo, donde el precio se va aplanando y suavizando, mostrándonos una tendencia clara, lo cual nos permitirá entrar en largo o en corto. A esta tendencia que estamos viendo mediante la EMA de 200 le tendremos que sumar las formaciones chartistas así como el precio y el volumen para hacer el trading. En el canal de YouTube tengo ejemplos de cómo realizar el trading en intradía con futuros con lo que estás aprendiendo en este curso hasta este momento. En resumen, las medias móviles suavizan la línea de los precios y podemos observar sin tantos altibajos las tendencias del precio. El día de hoy aprenderemos la gestión monetaria, o que en realidad es la administración del dinero, con el cual contamos para hacer tu operativa, cuyo objetivo principal es controlar el riesgo.
Dicta por ahí el refrán que el trader que no aplica la gestión monetaria está destinado al fracaso. Y en las siguientes líneas te indicaré por qué. El tamaño de la posición es la parte de tu sistema de trading que te indica cuántos contratos comprarás o vender por trade, y el riesgo por trade, así como el retorno esperado. Los pasos para calcular el tamaño de la posición son tu capital total, determinar el riesgo por trade, donde el riesgo es el máximo de pérdida por entrada o por el precio que tocó el stop loss. La pérdida recomendada máxima es de entre 1 a 3%. En un ejemplo de un total de $1000 de capital, y el porcentaje de riesgo lo tomamos de 1% como máximo. Entre la distancia de tu stop loss multiplicamos en futuros ese número de ticks, se multiplica por el costo de cada tick. Por ejemplo, del SP500 el valor de un punto es de $50, por lo tanto cada tick vale $12.5. En el futuro que siempre recomiendo indiciar es el Dow Jones, y básicamente es porque en el mini Dow Jones, cuyo símbolo base es YM, es menor el costo por tick, lo cual permite que si tienes una cuenta de $1000 tengas mayor oportunidad de sobrevivir a las diferentes fases que pasará todo trader. En el mini Dow el valor por punto es de $20, por lo cual cada tick vale $5. Entonces nuestra fórmula nos queda como sigue: tamaño de posición en dólares arriesgar es igual a capital total por el porcentaje máximo que se recomienda perder, que es de 1% entre la cantidad de ticks del stop loss por el costo de cada tick, y nos queda una fórmula similar a esta. Y para determinar la expectativa de ganancia, expectativa por trade es igual a porcentaje de ganar por promedio ganado menos porcentaje de pérdida por promedio de la pérdida. Nos queda, suponiendo que ya has ganado en un promedio de unos $50 y perdido igualmente un promedio de $100, nos quedaría una fórmula similar así, lo cual la expectativa por trade nos da un total de menos $1,750, por lo cual tenemos una expectativa de ganancia que en este caso, al ser negativa, nos da una expectativa de pérdida total. Haciendo otro ejemplo con ganancia de $100 y de pérdida de 100, nos da un total de 1000, por lo cual el sistema nos muestra que la expectativa de ganar es alta, aun cuando el sistema te dé únicamente un 55% de aciertos. En resumen, mediante la gestión de riesgo seremos capaces de calcular el tamaño máximo permitido de pérdida, así como el stop loss. Mediante un cálculo podremos definir cuántos ticks y qué cantidad podremos soportar de pérdida de acuerdo a nuestro capital. Te dejo de tarea calcular el tamaño por trade, así como la expectativa por trade si tuvieras una cuenta de $1000 invirtiendo en el futuro del Dow. En este video aprenderás el tema del stop loss, que considero es uno de los temas más importantes. También veremos las 4 formas para calcular el stop loss. Seamos sinceros, el mercado siempre hará lo que quiera y se moverá de la manera que quiera. Cada día es un nuevo desafío y casi cualquier cosa, desde la política global, los principales eventos económicos hasta los rumores del Banco Central, pueden cambiar los precios de las acciones de una manera u otra más rápido de lo que puede tronar los dedos. Estar en una posición de pérdida es inevitable, pero podemos controlar lo que hacemos cuando estamos atrapados en esta situación. Puedes reducir tu pérdida rápidamente, o puede continuar perdiendo con la esperanza de que el mercado retroceda a su favor. Por supuesto que una vez que se encuentra en su camino, podría dejar sin capital su cuenta y terminar su carrera comercial en un momento. Lo importante en este momento es que usted pueda sobrevivir en el mercado para aprender, ganar experiencia y aumentar las posibilidades de éxito. Esto hace que la técnica de gestión del stop loss sea una habilidad y herramienta crucial en la caja de herramientas de un trader. Tener un punto predeterminado de salida de una operación perdedora no solo proporciona el beneficio de reducir las pérdidas para que pueda avanzar hacia nuevas oportunidades, sino que también elimina la ansiedad causada por estar en una operación perdedora sin un plan. Menos estrés es bueno, por supuesto, lo es, así que pasemos a las diferentes formas de reducir pérdidas rápidamente. Ahora, antes de entrar en las técnicas del stop loss, tendremos que pasar por las primeras reglas del stop loss. Su punto de stop loss debe ser el punto de invalidación de idea comercial. Cuando el precio llegue a este punto, debería indicarle que es hora de salir sin poner objeción alguna. Hay 4 métodos entre los que puede elegir: de acuerdo al porcentaje de la cuenta, de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la volatilidad y por último de acuerdo al tiempo de parada o time stop. ¿Cómo establecer un stop loss basado en un porcentaje de su cuenta? Comencemos con el tipo más básico de stop loss, basado en el porcentaje de su cuenta. El stop loss basado en porcentaje utiliza una parte predeterminada de la cuenta del trader. Por ejemplo, un 2% máximo de la cuenta es lo que un trader está dispuesto a arriesgar en una operación. El riesgo porcentual puede variar de trader a trader.
Los más agresivos arriesgan hasta un 10% de su cuenta, mientras que los menos agresivos generalmente tienen menos de 1% de riesgo por operación. Una vez que se determina el porcentaje de riesgo, el operador usa el monto de su cuenta total para calcular qué tan lejos debe establecer su stop loss en cada entrada. Un trader está deteniendo la pérdida, y eso está muy bien, ya que está de acuerdo a su plan de trading. Stop loss muy ajustado. Y ¡pum! El trader fue detenido justo en la parte superior porque su stop loss era demasiado apretado, y además de perder esta operación se perdió la oportunidad de tomar más de 10 puntos. A partir de ese ejemplo puede ver que el peligro de usar un stop loss porcentual es que obliga al operador a establecer su stop loss en un nivel de precio arbitrario, o bien ese stop loss se ubicará demasiado cerca de la entrada como en el caso anterior, o en un nivel de precio que no tenga en cuenta el análisis técnico. Por lo que usted sabe, podría establecer su stop justo en ese nivel donde el precio podría girar y dirigirse hacia su destino. ¿Quién no ha visto eso antes? Pero como ya te detuvieron, no podrás ganar esos puntos. Lo mejor es tener la capacidad de establecer su stop loss en el entorno del mercado, el sistema comercial, el soporte y la resistencia. ¿Cómo establecer un stop loss basado en soporte y resistencias gráficos? En el punto anterior se discutió cómo establecer un límite de pérdida usando un monto basado en el porcentaje de su cuenta. Una manera más sensata de determinar el stop loss sería basado en lo que nos dicen los gráficos. Dado que estamos comerciando en los mercados, podríamos basar nuestro stop loss en lo que los mercados nos están mostrando, y esto tiene más sentido. Una de las cosas que podemos observar en la acción del precio es que hay momentos en los que los precios no parecen impulsar o romper más allá de ciertos niveles. Muchas veces cuando se vuelven a evaluar estas áreas de soporte o resistencias, podrían evitar que el mercado vuelva a presionar una vez más. El ajuste que se detiene más allá de esos niveles de soporte y resistencia tiene sentido, porque si el mercado opera más allá de esas áreas, entonces es razonable pensar que una ruptura de esa área traerá más operadores para jugar el descanso y empujar aún más su posición en su contra. O bien, si esos niveles se rompen, entonces puede haber fuerzas de las que no tengan conocimiento y que de repente empuje el mercado de una forma u otra. Echemos un vistazo rápido a una forma de establecer sus paradas basadas en soportes y resistencias. Gráfico stop loss. En el cuadro anterior podemos ver que el precio se está negociando por encima de la línea de tendencia descendente. Usted decide que está en una gran configuración de ruptura y decide ir en largo. Entonces, pero antes de ingresar, hágase la siguiente pregunta: ¿dónde podría establecer su parada? ¿Qué condiciones le indicarán cuando se invalida su idea comercial original? En este caso tiene más sentido establecer su parada debajo de la línea de la tendencia y áreas de soporte. Si el mercado se mueve en estas áreas, eso significa que las líneas de tendencia no obtuvieron el apoyo de los compradores y ahora los vendedores tienen el control. Su idea comercial fue invalidada y ya es hora de que lo aproveche. Salga de la operación y acepte la pérdida. ¿Cómo establecer un stop loss basado en la volatilidad del precio? Para decirlo en términos más simples, la volatilidad es la cantidad que un mercado puede potencialmente moverse en un momento dado. Saber cuánto tiende a moverse el mercado puede ayudar a establecer los niveles de stop loss correctos y evitar ser sacado prematuramente por una operación por fluctuaciones aleatorias de precio. Método 1. Bandas de Bollinger. Puede usar bandas de Bollinger para darle una idea de cuán volátil es el mercado en este momento. Esto puede ser particularmente útil si está haciendo alguna operación de rango. Simplemente establece tu parada más allá de las bandas. Si el precio llega a ese punto, significa que la volatilidad está mejorando y que podría haber un rompimiento. Método 2. Rango real medio o ATR. Otra forma de encontrar la volatilidad promedio es usar el indicador de promedio verdadero o ATR. Este es un indicador común que se puede encontrar en la mayoría de las plataformas de gráficos y realmente es fácil de usar. Todo lo que ATR requiere es que ingreses el periodo o cantidad de barras, velas o tiempo que mirará atrás para calcular el rango promedio. Por ejemplo, si está mirando un gráfico diario e ingresa 20 en la configuración, entonces el indicador ATR calculará mágicamente el rango promedio de los últimos 20 días. O si está mirando un gráfico de horario e ingresa 50 en la configuración, entonces el indicador ATR le mostrará el movimiento promedio de las últimas 50 horas. Este proceso puede aplicarse por sí solo como un stop loss o junto con otras técnicas de detección de stop loss.
El punto es darle a tu trading suficiente espacio para respirar por las fluctuaciones aquí y allá antes de que se dirija hacia ti, y con suerte lo hace. ¿Cómo establecer un stop loss basado en un límite de tiempo? Las paradas de tiempo son paradas que establecen en función de un tiempo predeterminado en una operación. Podría ser un tiempo establecido, tiempo límite abierto de horas, días, semanas. Solo se negociará durante sesiones comerciales específicas, las horas abiertas o activas del mercado, etc. Por ejemplo, supongamos que es un trader intradía y acaba de realizar una operación en largo y el precio no ha ido a ninguna parte. ¿Por qué mantener su dinero encerrado en ese trade cuando puede usarlo para aprovechar otra oportunidad? Más movimiento significa más dinero. Debido a sus reglas predeterminadas y el hecho de que no le gusta mantener abierta la operación durante la noche, ha decidido cerrar la posición a las 4 de la tarde, cuando por lo general está listo para el día, y se va a su torneo quincenal de póker. O tal vez usted es un operador de swing y decidió cerrar sus posiciones el viernes para evitar la brecha y el riesgo de eventos de fin de semana. Además, tener un margen atado en una transacción muerta que podría estar costando una oportunidad en otra gran oportunidad de trading en otro lugar. Establezca un límite de tiempo y corte ese peso muerto para que el dinero pueda hacer lo que se supone que debe hacer: gane más dinero. En resumen, es de suma importancia que cada operación establezca un stop loss y puede elegir algún método. Hay 4 métodos en los que se puede elegir, y esos son porcentajes de la cuenta, por gráfico, por volatilidad y tiempo de parada o time stop. De tarea te voy a pedir que configures tu consola de NinjaTrader. Configurar el stop loss para que cuando abras un trade en automático coloque el stop loss bajo la suposición que tu cuenta es de $1000. En este video aprenderás qué son y cuáles son las diferencias entre los puntos, ticks y pips. Son básicamente formas de describir una cantidad del cambio del precio de un activo o instrumento en el mercado. El término que se utiliza depende del mercado en que estamos operando y en ocasiones de la cantidad de cambio de precio en cuestión. A continuación vamos a describir cada término y cómo se utiliza. Puntos. Un punto es el mayor de los 3 términos y es el cambio de precio más pequeño posible en el lado izquierdo del punto decimal de una cotización. Por ejemplo, en el mercado de futuros del S&P 500 podemos experimentar un cambio de precio entre los 2.550 a 2.551, lo que sería un cambio de precio de un punto. Si el precio del crudo se mueve de 50 a 51, ese es un punto. Un punto está compuesto por ticks, que son los movimientos de precio que ocurren en el lado derecho del punto decimal de una cotización. Ticks. Un tick es el cambio de precio más pequeño posible para el mercado en cuestión y puede estar en cualquier lugar del lado derecho del punto decimal. Los mercados tienen diferentes tamaños de ticks. Las acciones tienen un tamaño de ticks de 0.01, ya que se mueven en incrementos de 0.01. Los mercados de futuros también se mueven en ticks y el monto de tick, también llamado tick size o tamaño del tick, varía según el contrato de futuro. Por ejemplo, el S&P 500 mini tiene un tamaño de tick de 0.25. El petróleo crudo CL tiene un tamaño de tick de 0.01 y los futuros de oro GC tienen un tamaño de tick de 0.1. Entonces los puntos están compuestos por ticks. Un punto vale 1 o un incremento en el lado izquierdo del punto decimal. ¿Cuántos ticks hay en un punto? La respuesta a esta pregunta es la cantidad de ticks que al sumarse den un punto. Por ejemplo, en el S&P 500 mini tenemos 4 ticks por cada punto, mientras que en los futuros de oro tenemos 10 ticks por cada punto. La cantidad de dinero que vale un movimiento de un tick, también conocido como tick value o valor del tick, depende del contrato de futuro que se esté negociando. En el caso de los pips, es un término aplicado principalmente a Forex. Un pip es el movimiento más pequeño en el precio que ocurre en el cuarto lugar decimal en la mayoría de los pares de divisas. Por ejemplo, si el par de divisa euro-dólar se mueve de 1.1800 a 1.1801, esto es un pip de movimiento. Para los pares de divisas que contienen, en el caso del yen japonés, se produce un pip de movimiento en el segundo decimal. Por ejemplo, si el dólar yen pasa de 111 a 111.01, esto es un pip de movimiento. Los brokers de Forex ahora ofrecen precios con pips fraccionados. Esto significa que a menudo las cotizaciones ofrecidas por las compañías tienen un quinto lugar decimal. Por ejemplo, si el precio del euro dólar pasa de 1.18005 a 1.18015, esto es igual a un movimiento de un pip. Si el
precio se mueve de 1.18005 a 1.18010, entonces el precio solo se movió medio pip, por lo tanto hay 10 pips fraccionales dentro de un pip entero. La cantidad de dinero que vale un movimiento de un pip, conocido como valor de pip, depende del par de divisas en que estamos negociando. ¿Qué mercado utiliza cada término? Los puntos y los ticks se usan en el mercado de futuros, cuando se analiza qué tan lejos puede moverse o se ha movido un precio. Los pips se utilizan en el mercado de divisas o forex con el mismo propósito. Los traders de acciones también pueden usar el término puntos cuando hablan de cuántos dólares se ha movido una acción. Por ejemplo, si compró una acción en 5 y el precio de la misma ahora es de 8, entonces podrían decir que la acción ahora está arriba por 3 puntos. El término tick también se usa en otro contexto, ya que se relaciona con los gráficos de ticks. Un gráfico de ticks sigue cada transacción o serie de transacciones, por lo que en este sentido un tick representa una transacción. Por lo tanto, cuando alguien se refiere a un gráfico de ticks, está hablando de un tipo de gráfico que registra cada transacción y la representa en un gráfico de precio contra tiempo. En este caso no está hablando de movimientos de precios medidos en términos de ticks, tal como se definieron anteriormente. En resumen, los puntos, ticks y pips son todas las formas de describir los movimientos de precio. En el mercado de forex se usa el término pip, que representa un movimiento incremental en el cuarto lugar decimal, o en segundo cuando se trata del yen. Los puntos y los ticks se utilizan más en los mercados de futuros, de tal forma que un tick representa al movimiento más pequeño del precio en el lado derecho del punto decimal, mientras que un punto representa el movimiento del precio más pequeño en el lado izquierdo del punto decimal. Los puntos están compuestos por ticks. El valor del tick y el número de tick en un punto varían según el contrato de futuro que se negocie. En este video aprenderás a definir mediante el setup de trading en qué punto puedes entrar y dónde colocar el stop loss en una transacción. Si ya viste los capítulos anteriores, recordarás que cuando vimos el capítulo de formaciones chartistas, donde se indican exactamente dónde entrar, y si viste el capítulo de stop loss, vimos también dónde exactamente salir. Sin embargo, si no has visto esos capítulos, te recomiendo que los veas para que profundices un poco más en el tema. Los puntos de entrada de acuerdo al chartismo son: cuando se generan formaciones de tipo doble techo, se debe entrar en el pullback, como se muestra en esta gráfica. Se genera una formación de doble techo y al ver que el precio disminuye, los traders se interesan por el precio, dando una subida del precio. Sin embargo, al tocar la línea trazada por los soportes y las resistencias, se observa que se da de forma abrupta y con mucho volumen un pullback, que es un hecho inequívoco de que el precio va a disminuir, lo cual es un buen momento de entrar en corto. Y tu salida la puedes programar en la distancia igual que va de la línea del cuello al pico. Esa debería ser el punto de salida. Otro punto de entrada es cuando se produce un doble suelo, e igualmente que el doble techo se debe entrar en el pullback, aunque este tipo de formaciones no son tan comunes como las doble techo. Y tu salida la puedes programar en la distancia igual que va la línea del cuello al valle. Ese debería ser el punto de salida. Otro punto muy común de entrada es el hombro cabeza hombro, aunque no recomiendo que entren en el punto de la línea trazada cuando corta el segundo hombro, debido a que es muy común que se llegue a cabo un retroceso, haciendo un pullback, que es el punto que habría que entrar. Y tu salida la puedes programar en la distancia igual que va a la línea del cuello al pico. Ese debería ser nuestro punto de salida. Otro punto para entrar en el hombro cabeza hombro invertido, que como les comenté anteriormente, no es muy común que aparezca este tipo de formaciones, pero sí son formaciones fiables, y como la formación anterior, lo mejor es entrar en el pullback. Aunque algunas veces ese pullback no se da, por eso es importante practicar y observar los gráficos de forma diaria. Y tu salida la puedes programar en la distancia igual que va la línea del cuello al valle. Ese debería ser el punto de salida. Otro punto de entrada de alta probabilidad son los triángulos simétricos. En el punto en el que hay que entrar son en los puntos en el que el precio se sale del triángulo. Y tu salida la puedes programar en la distancia igual que la base a la altura. Ese tamaño de precio debería ser el punto de salida. Otro punto de entrada de alta probabilidad son los llamados rectángulos, donde se observa que el precio se está consolidando. Recuerda que se requieren de al menos 4 puntos de contacto para poder considerarlos un rectángulo. Y tu salida la puedes programar en la distancia que viene al alza del precio anterior.
Ese tamaño de precio debería ser el punto de salida. En resumen, hay en el mercado muchos métodos de trading donde entrar y donde salir. Este solo es uno de ellos. Sin embargo, si usas un método u otro, es importante que hagas backtesting de al menos 3 meses de datos para que puedas calcular el radio de aciertos de este método o del método que vas a utilizar, para de esta forma decidir si usar en un método u otro. En este capítulo aprenderás 3 reglas básicas que todo trader debe cumplir para alcanzar el éxito en esta profesión. Existen 3 reglas básicas que todo trader ha de cumplir de forma rigurosa y sin apartarse lo más mínimo de lo previsto. Regla número 1. Corta tus pérdidas. Lo primero que debe hacer un trader es aprender cómo es la operación de los mercados, dónde va a operar, y lo primero que debe conocer es que la base de esta operación es minimizar las pérdidas. Por ello es necesario diseñar la estrategia para administrar el dinero, la gestión de riesgo, así como el control de las emociones para evitar pérdidas por falta de disciplina. Las únicas pérdidas que podrías tener son las operaciones negativas de tu sistema, y estas deben estar limitadas por tu estrategia. Es decir, opera siempre con un stop loss y nunca mover el stop loss que ya fue colocado. Regla número 2. Deja correr tus ganancias. Cuando una operación comienza a mostrar beneficios, tu instinto te dirá que es hora de cerrar la operación, con el fin de asegurar un beneficio. Y esto es porque somos humanos y deseamos sobre todas las cosas tener la razón. Aunque, como bien sabes, estamos operando en este mercado para ganar dinero y no para tener la razón. Es importante que pienses al respecto. Cuando ya eres consistente durante bastante tiempo con un único contrato, el siguiente paso es generar mayores ganancias, aumentando el número de contratos poco a poco, y actúa como si aún tuvieras uno solo. Dejar correr las ganancias con 2 contratos, que es el doble del importe, para de esta forma intentar maximizar nuestras ganancias, pero siempre controlando los riesgos. Regla número 3. Entra en el mercado cuando detectes una oportunidad. Es necesario aprender a escoger las mejores oportunidades. Esto lleva algún tiempo de práctica y ver muchos gráficos, además de los conocimientos que son necesarios adquirir para llegar a estos. Dejar correr las ganancias y cortar rápido las pérdidas, eso hará que te encuentres en el mercado por mucho más tiempo. A medida que pasen los años, irás adquiriendo la experiencia necesaria para determinar cuál es la mejor oportunidad, y no olvides que la mejor opción siempre será aquella con mejor radio de ganancia contra riesgo. Y como siempre lo comento, opera siempre con la tendencia, ya que las probabilidades de encontrar operaciones ganadoras son mayores, así como la probabilidad de tener operaciones positivas, ya que cuando operas en contra del mercado, al final terminarás con operaciones negativas. Y en resumen, aplicar las 3 reglas de un trader te permitirá mantenerte en el mercado y acceder a los siguientes niveles de ganancia de un trader. Aunque son simples, puede llegar a presentar algún tipo de dificultad, ya que si mueves tu stop loss o vas en contra de la tendencia, tu cuenta terminará quebrada. En este capítulo aprenderás cómo va evolucionando un trader desde que se ve tentado por la codicia para entrar en esta emocionante forma de ganar dinero, hasta que completa su formación y se vuelve realmente consistente y logra alcanzar el éxito en esta profesión. Es importante conocer en qué fase te encuentras, ya que en base a esto sabrás cuáles son tus puntos de mejora. Fase 1. La ignorancia y desconocimiento total del mercado lleva al nuevo trader a pensar que el mercado le va a proporcionar dinero rápido y fácil. La forma de actuar de novato es de una forma muy emocional y sin conocimiento de causa, tratando de que su operativa sea positiva, aunque muy tarde ve que algo le hace falta y no se da cuenta de su falta de pericia en observar el mercado. Hay algunos que optan por comprar señales de trading y a pesar de su nueva inversión ven que no le está funcionando. La consecuencia lógica de todo lo anterior es que el trader sufre pérdidas y ve cómo su cuenta disminuye y su angustia al estrés incrementa. Aunque lo más normal es tener un margin call en menos de un año de haber iniciado la operativa, aunque si te preparas y practicas no tendrías por qué pasar este sufrimiento. El trader que sobrevive a esta fase pasará a la segunda fase. Fase 2. Cuando el trader ha perdido casi toda su cuenta, empieza con miedo y a pensar más en cómo minimizar las pérdidas. En la etapa anterior pensaba en maximizar las ganancias, así que la meta ahora es otra, completamente distinta a cuando inició. El trader no busca minimizar el riesgo, sino minimizar la pérdida, lo cual es un comportamiento aún muy emocional.
Así que el trader empieza a utilizar los stop loss aunque estén muy ajustados. Llegado a este punto, el trader descubre que para ganar $1 hay que trabajar muy duro. La mayoría abandona el barco. Los que siguen deben asumir que ellos son los únicos responsables de lo bueno y lo malo que les ocurre en la vida y en el trading. El trader en esta fase tiende a cortar muy rápidamente las ganancias y muy rápidamente las pérdidas. El problema es que algunas veces las emociones resurgen y las pérdidas se alargan, perdiendo en una operación lo que se había ganado en meses. El miedo provoca que el trader actúe de forma muy emocional. Las pérdidas, aunque menores que en la etapa anterior, aún son constantes. Es en esta etapa donde el trader puede doblegarse al mercado debido a que se encuentra desmoralizado y es muy normal que pronto decida dejar su carrera de trader. Aquellos que logran pasar esta fase se verán recompensados, ya que estarán a punto de llegar a la tercera etapa, que es la última fase, fase 3. En esta fase, el trader comienza a ganar dinero de forma consistente. Ha aprendido de las dos etapas y comienza a dominar el mercado, así como sus emociones. Ahora que también ha aprendido que todos sus errores cometidos en las etapas anteriores, es que comienza a controlar sus pérdidas y a hacerse responsable y ve las pérdidas como algo natural. Mientras que en las dos primeras etapas se centraba en la búsqueda de un sistema de santo grial, el trader dedica ahora en esta etapa mucho más tiempo a estudiar sus emociones y al control de riesgos. El trader aplica su sistema a su propia psicología y ha aprendido a relajarse cuando opera. El trader asume el riesgo como algo necesario para obtener un beneficio y se toma el trading como un negocio normal. Ahora empieza a dejar correr las ganancias. El trader ha empezado a operar de modo muy selectivo, minimizando su estrés y las comisiones. Por fin el trader ya sabe qué información le interesa y cómo utilizarla. Es decir, ahora el trader ya sabe lo que está haciendo. En resumen, en el camino del trader exitoso hay 3 fases por las cuales hay que pasar. La primera, el trader piensa cómo maximizar las ganancias. En la segunda, piensa cómo minimizar las pérdidas. Y en la tercera y última fase, el trader es consciente de su operación y ve el trading como un negocio y opera mucho más relajado. Los mercados de futuros consisten en la compra o venta de contratos de activos financieros. Estos pueden ser índices, divisas, acciones o ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente existen 2 figuras que participan en el mercado de futuros: los que lo hacen para protegerse del riesgo en una actividad sometida a altas variaciones de precio, y aquellos inversores y especuladores que asumen el riesgo con la perspectiva de obtener beneficios futuros, que básicamente es el de day trading o intradía. Es muy importante mencionar esto, ya que los futuros se negocian con mercados regulados que nos dan plena seguridad de la legalidad de las operaciones. En el caso del mercado americano es la SEC quien supervisa estos mercados financieros. Hay muchos contratos de futuros y puedes operar con café, índices bursátiles, oro, plata o paladio. Los principales mercados de futuros son el E-mini Dow YM, el E-mini S&P 500 ES, el E-mini Nasdaq NQ y el E-mini Russell ER. El contrato de mini del oro YG, el futuro de bono americano a 30 años ZB, el futuro del euro SE, el mini petróleo QM, entre otros. Las letras entre paréntesis representan el símbolo o sticker. Cabe recordar que cuando compramos o vendemos un contrato de futuro, no estamos comprando físicamente algo, es simplemente una forma de entrar en el movimiento del precio del mercado. Por ejemplo, un contrato en el futuro del S&P 500 se mueve un punto, es decir, de 1000 a 1001, se traduce en $50 de beneficio. El mismo movimiento para el mini Nasdaq representa $20 de beneficio. El mismo movimiento para el mini Dow representa $5 de beneficio. Entonces, si compráramos 3 contratos del mini S&P 500 y tomamos un movimiento de 3 puntos, supondría un beneficio de $450. $50 por 3 puntos por 3 contratos. Para comprar un contrato de futuro necesitaremos entre $1000 y $5000 en nuestra cuenta de broker. A este dinero se le llama garantía o margin en inglés. Se recomienda empezar a operar con un solo contrato y no precisamente en el S&P 500.
Como trader novato cometeremos errores, y un error con un contrato es menos dramático que un error con 2 o más contratos. El futuro del E-mini SP500 en realidad es el Ferrari de los futuros, ya que es un mercado muy volátil y complicado para un trader novato. Aunque hay futuros con los que se puede iniciar, como el E-mini DAO, que es el que siempre les recomiendo, ya que te permite tomar mayor confianza en tu operación, ya que cada tick representa únicamente $5 de ganancia o pérdida. Así que un error no tendría que salir tan caro que si lo cometieras en un mini del SP500. En resumen, para todo trader novato es importante entrar a la operativa intradía con futuros que te permitan mayor movilidad, como el caso del E-mini DAO, que por un punto son $5. Posteriormente subir al Nasdaq, donde por punto tienes ganancia de $20. Y posteriormente pasar al E-mini SP500, que te da una ganancia de $50 por punto. Y como ya lo sabes, es el Ferrari de los futuros. Y es donde están los traders más avanzados y se puede ganar mucho más en futuros. Estamos a punto de terminar nuestro curso de trading y el diario, que es el diario de trading, y cómo mejorar nuestra operativa. El objetivo principal del diario de trading es mostrarte tus errores para posteriormente corregir nuestras debilidades en la operativa y apoyarnos a mejorar nuestra estrategia. Más que un análisis cuantitativo de operaciones, debe lograrse una proyección cualitativa para mejorar constantemente nuestra operación. Es importante realizar el análisis del diario de trading con el fin de mejorar de forma proactiva nuestras operaciones en el mercado en el que te desenvuelves. Lo que no se puede medir simplemente no se puede mejorar. Por lo tanto, si lo puedes registrar para posteriormente analizarlo, seguramente vas a poder hacer los cambios necesarios para mejorar tu operativa. Este diario de trading lo puedes registrar en un cuaderno exclusivo para tal, en Word, en Excel, en alguna base de datos. En realidad es donde tú quieras, pero la regla es registrar para poder analizar posteriormente. Los campos o datos que tienes que registrar como información base pueden ser fecha y hora de operación, así como un identificador, el activo en el cual estás trabajando, el porqué de tu entrada al mercado. Siempre debe existir un porqué, el porqué de la salida al mercado, algún comentario adicional o estado psicológico. Veamos un ejemplo simple de un análisis de diario de trading al final de mes. Vamos a suponer que hemos realizado 40 operaciones en el mes que acaba de cerrar. De estas 40 operaciones vemos que fallamos en 20 de ellas. Aquí es donde radica el valor del diario de trading. Analizar las operaciones malas para corregirlas. Vamos a imaginar que de esas 20 operaciones negativas, en 10 de ellas hemos fallado en no respetar el stop loss. En 5 más no hemos cerrado la posición al llegar a la posición de riesgo de 1 a 2 y en otras 5 hemos operado antes o durante los reportes entregados de los gobiernos. Si tenemos claro que estos han sido los errores, los podremos corregir en las siguientes 40 operaciones. Aquí empieza nuestro proceso de mejora, en conocer nuestros errores, analizarlos y no repetirlos en las operaciones posteriores. De esta manera iremos reduciendo el número de errores en nuestro trading. En resumen, el diario de trading es una herramienta valiosa para poder analizar y mejorar nuestra operativa. Los campos mostrados son únicamente una propuesta de diario de trading. Puede ser utilizada para un tipo de trader y tediosa para otro, pero al final siempre debería existir este tipo de información plasmada en un diario. El diario de trading es una pieza básica para mejorar nuestra operativa. Aunque pueda parecerte innecesario al inicio, con el tiempo vas a ver que es muy útil para alcanzar el éxito en el trading. El día de hoy vamos a ver qué es un plan de trading y cómo redactar tu plan de trading. Ya casi eres un experto en velas japonesas, en Renko, en figuras chartistas, en stop loss, ya sabes dónde entrar y prácticamente dónde salir. Pero al momento de operar en el mercado, aunque sea en demo, no sabes qué hacer. Y no es porque no sepas qué hacer o dónde entrar o dónde salir, simplemente es porque no tienes un documento escrito por ti que te vaya diciendo exactamente lo que tienes que hacer, en qué momento entrar o en qué momento salir del mercado, o cuándo no operar, y todo esto sin improvisar. Ya no tendrás que improvisar porque ya tendrás aterrizada tu operativa en un documento que se llama plan de trading. El plan de trading es un paso a paso que cualquier trader debe seguir al momento de operar. El plan de trading es un documento en el que describimos los aspectos que van a definir nuestra operativa. En este documento contienen las instrucciones de nuestra operativa
así como las bitácoras de cada una de nuestras entradas y nuestras salidas. Como tal, es una guía paso a paso que debe servir para que cualquier trader entienda la operativa, los objetivos y las herramientas que usa al estar en el mercado. El plan de trading es el centro de nuestra operativa. Cualquier trader, antes de enfrentarse al mercado, le conviene pensar y desarrollar un plan de trading que luego aplique a sus operaciones diarias. El trader que tiene su plan de trading tiene una ventaja sobre los que no lo tienen, y es que tiene una referencia y un paso a paso de lo que tiene que hacer o de lo que no tiene que hacer, sin necesidad de inventar o improvisar. Es necesario mantener actualizado el plan de trading, reflejando su nivel actual y conocimiento del mercado. El trader es responsable de ir perfeccionando el plan de trading de manera paralela a su experiencia, resultando muy provechoso el análisis de cómo ha evolucionado su estrategia y cómo hacer un plan de trading. Todo trader novato al inicio es normal estar perdido y no saber por dónde empezar. Lo más importante es practicar, familiarizarte con todos los aspectos y los elementos de la operativa. Una cuenta demo es una muy buena herramienta para practicar y aprender a invertir sin poner en riesgo tu dinero. Es importante que vayas poco a poco desarrollando tu propio sistema de trading y vayas plasmando lo que ves que te funciona y lo que no te funciona del trading, incluyendo lo que sientes, ya que al perder algunos trades, lo que sientes es enojo y lo que buscas es venganza, y lo único que sacarán de esto es pérdida de tu capital. Trata siempre que tu sistema de trading sea lo más sencillo posible. Para crear el plan de trading es necesario tener en cuenta los aspectos útiles de cada operativa, de cada trader, y por tanto no es una ciencia exacta. El plan de trading contiene un mínimo de información que será la base que tendrá cualquier operativa en el mercado, desarrollándose y creciendo con el trader. La gestión monetaria es una de las disciplinas más importantes al hacer el trading. Tenemos que describir y por tanto planear detalladamente las estrategias y acciones que vamos a llevar a cabo para proteger nuestro capital, con una especial incidencia en la descripción de los riesgos que podemos llegar a asumir en cada momento de nuestra operativa, así como de las herramientas o métodos para controlar ese riesgo. Y por último, describimos el detalle de la estrategia con una definición lo más detallada posible de cada uno de los casos en los cuales vamos a abrir posición en el mercado, así como las condiciones de cierre de cada una de estas posiciones, haciendo especial incidencia en el marco de tiempo que vamos a utilizar y en los indicadores y herramientas de análisis que nos van a permitir identificar las situaciones de entrada o salida del mercado. Debemos dar a nuestro plan de trading el máximo detalle con el fin de evitar improvisar y de evitar los problemas que puede sufrir un trader sin ningún guión ante el mercado. El plan de trading es vigente a lo largo del tiempo hasta que es actualizado, aunque para los traders principiantes es difícil porque no tienen muchas cosas claras y se hace difícil tratar de optimizar algo sin saber si estamos cumpliendo con nuestro objetivo, si estos no están por escrito. Para los traders más experimentados, las rutinas y los hábitos desarrollados con el tiempo pueden hacer que el plan de trading caiga en el olvido, pero esto contiene el peligro de abandonar los hábitos y la disciplina que lo mantuvieron vivo en el mercado. En resumen, el plan de trading es el mapa que te va a decir qué, cómo, cuándo y dónde es lo que tienes que hacer en el mercado. De esta forma sabrás qué es lo que tienes que hacer sin necesidad de improvisar. Te dejo de tarea desarrollar tu plan de trading. Recuerda que el archivo de Excel es parte de este plan, así como el setup que vas a utilizar para entrar al mercado. Queridos amigos, me da mucho gusto que hayas tomado el curso desde el primer capítulo para que de esta forma tengas un mayor conocimiento de los mercados, tengas un mayor conocimiento de los pasos que debes seguir para convertirte en un trader rentable. Es una profesión difícil porque como seres humanos estamos acostumbrados a tener la razón en todo. Sin embargo, aquí te enfrentas a dos cosas muy importantes. Una es el hecho que estás trabajando con un activo que no es un producto como tal y se trata de dinero con lo que estás mercando, lo cual al perder o desprenderse del mismo es muy complicado. Al mismo tiempo, el hecho de no tener la razón durante la operación que llevas a cabo, eso te vuelve más vulnerable a cometer errores mayores
que te dejarán sin tu preciado activo, que es el dinero de tu cuenta en el broker. La práctica definitivamente hace al maestro, así que no hay más que practicar y practicar en el mercado que te hayas propuesto y aplicar los conocimientos adquiridos en este curso. Y hagamos un repaso de lo visto en este curso. Quizás este video sea el que utilices para hacer tu trading. Usa un buen equipo y no uses Wi-Fi al hacer tus operaciones. Para hacer tus prácticas iniciales y para operar es necesario instalar la consola de NinjaTrader. Con tu cuenta demo puedes tener datos en línea únicamente 15 días. Después de esos 15 días, para poder seguir practicando, es necesario descargar los datos. Es necesario entender la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental, porque en base a ello sabrás por qué se usa el análisis técnico. También vimos los pasos previos para entrar al mercado, porque no tan solo es entrar por entrar, sino que requiere de un análisis previo, al menos para que veas qué es lo que está sucediendo en el mercado y teniendo un contexto de lo que está sucediendo. Ya estás dentro del mercado, pero antes de operar o elegir una operación de entrada o de salida, lo que procede es trazar los soportes y las resistencias. El siguiente paso es identificar posibles canales para identificar tendencias y tener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operación. Validando las tendencias nos permite contar con una mayor probabilidad de éxito en nuestra operación, aunque como bien saben, el precio hace lo que quiere en el momento que quiere. Las velas japonesas y sus diferentes formaciones nos indican que hay mayor probabilidad de lo que sucede o de lo que puede llegar a suceder, sumado a la tendencia y sumado al análisis de soportes y resistencias, nos da una probabilidad mayor de saber qué puede suceder con el precio. Y sumado a la tendencia y al análisis técnico están las formaciones chartistas, que igualmente nos dan mayor probabilidad de saber qué sucederá con el precio. La gestión de riesgo nos indican que es de suma importancia colocar siempre en nuestras operaciones un stop de pérdida o stop loss. La recomendación es operar siempre con stop loss, y si puede ser automatizado es la mejor forma de operar siempre. Y aunque es toda una ciencia saber dónde colocar este stop loss, es importante siempre colocar el stop loss para evitar perder en caso de que cambie la tendencia. Tener un ejemplo de dónde entrar o dónde salir es una muy buena opción mientras vas desarrollando tu propio estilo de trading. Es bueno saber cómo un buen trader va evolucionando, ya que de esta forma sabemos dónde nos encontramos parados para saber si estamos a punto de llegar a la consistencia o simplemente estamos muy lejos. Cuando ya vas a entrar, es bueno entrar en la tercera división en lugar de entrar en la primera división o a las grandes ligas, porque ahí es donde están los leones dispuestos a cenarse las pequeñas gacelas, que son los pequeños inversionistas que no tienen conocimiento del mercado. Hay otras herramientas para observar tendencias que son las medias móviles, aunque nos muestran datos atrasados, son una buena opción para ver de forma gráfica el comportamiento del precio suavizado. Una vez que ya sabemos análisis técnico, velas, renko, túneles, stop, chartismo, lo que sigue es desarrollar nuestro plan de trading, que es el mapa que nos indicará exactamente qué hacer antes, durante y después de entrar al mercado. No es lo mismo tu plan de trading que tu diario de trading, son cosas completamente diferentes, aunque dentro de tu plan de trading te dice que tienes que anotar en tu diario de trading. El uso de ambas herramientas te ayudarán a llegar al éxito. Y por último, a pesar de que hayas visto todos estos videos, lo mejor es continuar aprendiendo, continuar leyendo libros y continuar tomando cursos. En este curso completo no están los videos de Toro o criptomonedas, incluso videos de algunas entradas. No los quise poner para que la información sea únicamente para que aprendas los pasos a seguir para hacer el trade. Sin embargo, sí los puedes encontrar en el canal del siguiente video. En resumen, como siempre es importante aprender y después seguir aprendiendo, por lo que este curso lo puse de forma libre para que aprendan qué y cómo en los mercados de futuro. Lo único que me resta es darles las gracias. Si ya tuviste oportunidad de entrar en el mercado, aunque sea en demo, déjanos un comentario para saber cómo te has sentido al momento de operar. Y recuerda no entrar en el mercado real hasta que hayas hecho al menos un año de consistencia en tu cuenta demo. Gracias mis amigos de YouTube. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Chao.